Vamos a entrar en materia de lo que estamos compartiendo durante ya alrededor casi de 1 mes y medio, 2 meses. Estoy tocando un tema. Algunos de ustedes por cuestión de vacaciones posiblemente no recuerdan en qué estamos y cómo hemos ido, digamos, construyendo poco a poco pensamiento. Acuérdense que nosotros ya hace mucho tiempo dejamos de enseñar y de predicar sermones enlatados. Palabra que se suele predicar o enseñar para momentos puntuales y de ahí en adelante, una vez que se abre la lata, no se vuelve a usar más, sino que se tira a la basura. Esos son los sermones enlatados. Nosotros aquí nos hemos dedicado lenta y progresivamente a construir pensamiento. Acuérdense que nosotros insistimos en que la fe tiene que ser ¿qué? Entendida. Cuando la fe no entiende, es esclava. Cuando la fe no entiende, es torpe. Cuando la fe no entiende, es engañada. Y sobre todo que cuando usted ignora las verdades eternas, lo temporal te amarga la vida. Entonces, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el pecado? Intentar arroparnos en un ambiente en el que nosotros caigamos en estados emocionales improductivos. Te deprimes, caes en estado de ansiedad, de amargura, resentimiento, todo lo que son los estados emocionales son producidos por el mundo, por el pecado y por el diablo. Y es a partir del entendimiento de lo eterno que usted es libre. No va a llegar cualquier profeta, predicador o cualquier mensaje de esos enlatados en YouTube o en alguna de las redes sociales a amargarle a usted sus convicciones. Cuando usted entiende revelación. Y es a partir del entendimiento de la revelación que cada uno de nosotros podemos estar seguros que en Cristo Jesús, pase lo que pase, tendremos vida eterna. Así que vamos basados en estas verdades, a seguir trabajando. Dice entonces en Gálatas capítulo 3, donde hemos estado leyendo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, al leer, como ya he repetido muchas veces, al leer este texto, usted no lo emociona. No hay un gloria a Dios, un aleluya, un temblor que lo sacude y lo manda al suelo. Porque todo lo que está diciendo el apóstol Pablo es un desafío a la fe para que entienda. Porque esto hay que entenderlo para poder asirse de lo que está escrito. Ahora, esto no fue escrito para llenar un espacio en un pergamino de esos. Esto fue escrito como revelación de lo que Dios en clave de misterio, como ya les he enseñado, habló en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todo está escrito en clave de misterio y el Nuevo Testamento en clave de ¿qué? De revelación. Misterio, revelación, entendimiento.
Esa es la metodología de Dios. Uno tiene que identificar primero misterio y ver cómo ese misterio se revela en el Nuevo Testamento. Y ahora me toca a mí entender esa metodología y pedagogía de Dios. Entonces nuestra fe tiene que nutrirse de estas verdades. Por eso lo que he hecho es llamarle a estos 7 palabras clave en el propósito de Dios. Hemos estado hablando ya durante un año acerca del propósito de Dios, del plan de Dios. Todo esto lo estoy enseñando para que entendamos, hermanos, que el mundo en el que vivimos no está al azar, no va, como decimos en Colombia, al garete. No sé si en otros países usan ese término. Este mundo no va a su arbitrio, al azar, a la aventura, a ver qué pasa. Que por allá se levantan los unos y por allá los otros y esto nadie lo controla. No, la Biblia nos enseña que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a darle un aplauso al Rey nuestro, soberano del universo. Gloria a Dios. Y acuérdense que les estoy enseñando esto porque los estoy preparando para dentro de unos 2 años poder abrir bien el libro de Apocalipsis. No saben ustedes el anhelo que tengo de poder enseñar el libro de Apocalipsis, que me llevará alrededor casi de unos, pienso yo, unos 5 años enteros trabajar el libro de Apocalipsis. Pero para poderlo entender hay que entender esto, porque esa es la historia. En la medida que la historia va avanzando y el mundo está en esta encrucijada y en estas noches tenebrosas en lo político, en lo económico, nosotros, como dice el apóstol Pedro, debemos tener la palabra del Señor como antorcha encendida que nos alumbra en medio de la oscuridad. No temer, porque van a haber grandes momentos de temores. Ya durante este verano no se ha hecho sino decir, en octubre y en noviembre Europa, no sé qué hambruna, no sé qué, habrá una hecatombe, no sé qué. Grandes señales por allá no sé dónde, en Cataluña cayendo granizo y por allá no sé dónde con tornados y todo lo cogen los periodistas y se pegan de cualquier cosa porque como no hay un argumento sólido de nada, entonces se pegan de cualquier cosa y crean terror a la gente. Dios reina, el Señor reina. Él es nuestro Padre. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, estamos seguros en Él. Punto. Como dijo el salmista, el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. 7 palabras clave en el propósito de Dios. La primera, ¿cuál es? Abraham. La segunda, promesa. La tercera, herencia. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. O sea, usted para entender el propósito de Dios tiene que tener claro mínimo estas 7 palabras. Porque no son términos sueltos en la Escritura. Son hilos que enhebran verdades eternas que pasan del misterio a la revelación y a ser entendidas para que la fe sea nutrida. Y es en virtud precisamente de lo que Pablo escribe que nosotros nos vamos a apropiar de algunas de las ideas que Pablo nos deja ahí en ascuas. Son verdades que yo no sé si usted ha cogido alguna vez una papa caliente, pero usted cuando la coge, esas verdades que Pablo en el contexto de la revelación las suelta, eso le quema a uno en las manos, por decirlo de una forma gráfica. Porque usted al último no sabe qué es en realidad lo que está pasando en cuanto a la revelación de lo que Pablo está diciendo, y por eso hace que la mente en ese contexto decida o renunciar a seguir estudiando o le inquieta a saber de qué va. Entonces algunos leen esto y dicen,
Ya el pastor me lo explicará después. Oh, yo me voy a ver Netflix. Aquí es donde nosotros debemos dejar de ser emocionalistas para ser entendidos. 7 palabras: Abraham, promesa, herencia, simiente, Cristo, pacto, ley. Y ya les he explicado que el propósito de Dios empieza con Abraham. ¿Cuál es la estrategia de Dios desde el comienzo? Hermano, es que el mundo se llenó de etnias, no de hernias. Un ecuatoriano se enojó conmigo por eso, y que yo le dije que ellos eran una etnia especial y entendió hernia y se fue de la congregación, no volvió más por aquí. Etnias, etnos, de naciones, de pueblos. El mundo, en la medida que fue llenándose de seres humanos, se fueron multiplicando por etnias. Ya ustedes saben, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y toda la distribución de todas las naciones en Génesis capítulo 10, capítulo 11. Entonces, al haber tanta gente, tantos miles de personas en el mundo, las verdades que vienen de parte de Dios no se pueden soltar como estar tirando confites a la gente. Hay un montón de niños, vamos a tirarle los confites de las verdades de Dios, cuando Dios dice que no debemos echarle las perlas a los cerdos. Las verdades de Dios, que son verdades eternas, no son verdades para estarlas uno subastando ni tratándolas como si fuera cualquier tontería. Entonces Dios se toma el tiempo de, venga, ¿cómo es que voy yo a esculpir? ¿Cómo es que yo voy a escribir? ¿Cómo es que voy a meter verdades en las mentes y en los corazones de los seres humanos? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya ustedes sabrán, por los que han tenido la oportunidad de leer de la historia, y lo he dicho ya en varias ocasiones, según los estudios de las religiones, ha habido más de 32,000 religiones en el mundo. Y 32,000 religiones en el mundo quiere decir que cada religión con su Mesías, cada religión con sus supuestas verdades espirituales, cada religión con sus leyes, con sus normas. Ya se puede imaginar, solamente pensando en el budismo, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islamismo, las 4 religiones que controlan el mundo, todo lo que hay dentro de ellos. Por ejemplo, los judíos con el tema del Talmud y la Misná. ¿Qué es Talmud y qué es Misná? El Talmud interpreta Torah. ¿Qué es Torah? Torah es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel se levantaron doctores de la ley, escribas, gente versada para interpretar la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y esos señores, esos eruditos, interpretaron la Torá e hicieron unos mamotretos así grandísimos, más extensos que la misma Torá, y a eso se le llama Talmud. Pero vinieron otros ya no a interpretar Torá, sino a interpretar Talmud, porque el Talmud es de los maestros consagrados de la Torá. Entonces la Torá ya no hay que estudiarla, hay que estudiar Talmud, y escribieron la Misná, que es 3 veces más grande que el Talmud. Y vaya a ver dónde quedó la verdad revelada de Dios, que es la Torá, en una religión improductiva, totalmente tergiversada, totalmente desviada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Dios está pensando en cómo hago yo para que mis verdades queden bien claras y establecidas en la mente de la humanidad sin que eso se pierda con el tiempo, Dios empezó un plan y escogió a un hombre. Dios no escogió a muchos hombres, Dios escogió a uno solo. Se la jugó Dios. Espérate un momento, que es que hay miles de seres humanos y Dios escoge a uno. Sí, escogió a uno. Pero escogió a uno
que tenía una peculiaridad, su mujer era estéril, que tenía una peculiaridad, tenía 100 años de edad, que tenía una peculiaridad, anhelaba tener descendencia y no podía. Es decir, en esa escasez, en esa de lo que adolecía el padre Abraham, el patriarca Abraham, Dios escoge a ese hombre y a través de Abraham, Dios empieza a hablar de bendición, de prosperidad. Ahí Dios le da a Abraham 7 promesas. ¿Se las dio a quién? Entonces, si usted quiere ser beneficiado por esas 7 promesas escritas en Génesis capítulo 12, versículos del 1 en adelante, si usted quiere ser bendecido como lo fue el patriarca Abraham, porque vuelvo y digo, Dios no está bendiciendo en la Biblia a todo el mundo. A ver, escojamos a este que me cayó bien, voy a bendecirlo. Y este otro, voy a bendecirlo. Y a este también. No. Uno solo. ¿Cómo se llama? Abraham. Eso es muy importante entenderlo. Si usted quiere ser beneficiado por las bendiciones que Dios le dio al patriarca Abraham, usted tiene que ser ¿qué? No, eso no. ¿Tiene que ser qué? No. Tiene que ser del linaje de Abraham. Los descendientes de Abraham reciben el pacto, las promesas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios lo establece así. De tal manera que la humanidad quedó dividida en 2 grupos, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, ¿a través de quién llega la bendición a este mundo? A través de... Por eso dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Segunda palabra, la promesa. Dios escoge a un hombre y le hace una ¿qué? Yo me comprometo contigo. Porque lo interesante de todo es que Abraham, ustedes saben que él muere, pero el que hizo la promesa está vivo. Por eso nuestra fe es una fe interesante, una fe histórica, porque el Dios que se comprometió es el que a lo largo de la historia está diciendo, yo bendije a Abraham, bendije a Isaac, bendije a Jacob, bendije a los descendientes de Jacob, bendije, y esta bendición viene caminando. ¿Quién la quiere? Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo es que yo soy bendecido? A través de la simiente o de la descendencia o del linaje de Abraham. ¿Cómo es que yo conecto ahí? No es yendo a la iglesia católica o evangélica y haciéndose bautizar. La promesa dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, se las dieron fue a Abraham, no a Pepito Pérez, ni al Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni A, ni B, ni C, Abraham. Sigo. Entonces, esa promesa se centra en una verdad contundente que es una herencia. La promesa es la bendición, pero todo lo que Dios le va a dar a Abraham se centra en una tierra, la tierra. Póngale cuidado a esto, que esto es tremendo, hermano. Esto a mí me tiene la cabeza a otro nivel. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente nos interesa poseer la tierra? Eso nos cruza por la cabeza a nosotros los gentiles que estamos totalmente desconectados del propósito de Dios, de la manera como Dios lo plantea. Pero bendito el nombre del Señor, que Dios está diciéndonos desde el comienzo, aquí hay una tierra. Y esa tierra hay que poseerla. Asirse, si ustedes no se apropian de la tierra,
Ustedes que son linaje escogido, que son gente santa, según lo que yo he establecido, vendrán otros y sí se apoderarán de la tierra. Pero le digo, hermanos, que la tierra y quienes son dueñas de ella, la mayor parte de los que son dueños de las tierras es la gente sin Dios, que establecen lo que quieren y nosotros que no tenemos absolutamente nada, somos humillados porque no tenemos dónde vivir. Y a nosotros no nos interesa ese concepto de la tierra, ¿sabe por qué? Voy a decir algo que aquí las redes sociales, me voy a dirigir a las redes sociales que me están viendo. La religión improductiva, la mayor parte de predicadores y pastores, y yo me incluyo entre ellos porque lo hice muchas veces, y ahora entendiendo la escritura me doy cuenta de otra cosa. Hermano, nosotros no vamos a vivir en el cielo. Es una mentira del diablo. Lo dice el pastor Manuel Umaña. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén, todos para el cielo. Pero espérate que usted no es un ser celestial. ¿Usted es un ser qué? La Biblia nos está diciendo que Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 21, 22 que la nueva Jerusalén, el cielo, descenderá a la tierra. Nosotros queremos ir para allá y otros quieren venir para acá. Nosotros, la tierra, ni los mismos demonios pueden disfrutar de la tierra. Carne asada. Usted, mar, en estos días puro mar. Oh, sol, playa. Eso lo disfrutamos los seres humanos, un demonio no sabe qué es eso. Pero sí nos quiere fastidiar la vida, haciéndonos creer que nosotros nos vamos para el cielo y quién se queda en la tierra. Si nosotros somos seres terrenales, de papa y yuca, de pescado frito con... No, yo me voy para el cielo. No hemos entendido lo que Dios establece a través del patriarca Abraham desde el comienzo, la promesa de ser heredero, dice el apóstol Pablo, heredero del mundo, de la tierra. Nosotros, los que hemos venido a Cristo y conocemos y sabemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, un día vendrá y establecerá todo, gobernaremos con Él. Porque somos seres, ya cuando Dios lo establezca, eternos en la tierra. Bueno, voy a dejarlo ahí en cuanto a lo que he venido enseñando. Dice la herencia, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La simiente, ya lo he enseñado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho. El apóstol Pablo lo que está diciendo otra vez lo que Dios ha establecido desde el comienzo. Oiga, que es que a Dios a todo el mundo no le repartió bendiciones, ni promesas, ni herencia, ni tierra. A uno solo llamado Abraham. Y los únicos que heredarán, por eso dice la Biblia en Mateo 5:5, los mansos heredarán la tierra. Esto es de la herencia, está en la tierra, en poseer. Ser poseedores de la tierra, para gobernar, para generar, para crear, para procrear, para proyectar eternamente y para siempre. Y nosotros debemos asumir en Dios que esa es nuestra herencia. Ah, yo me voy para el cielo, me muero y me voy para el cielo. ¿Cuántos quieren poseer la tierra? Dígame amén. ¿Usted sabe lo que son los demonios y la gente perversa? Ahora con el colectivo LGTBI, poco de gays y de lesbianas en la tierra. Y ahora son ellos, oyes, ellas. No sé, ya no son ni ellos ni ellas, sino ellas, ellis. No, es que ya no hay ni hombre ni mujer, ni hombre ni animal. Ya esto lo va a evitar es la maldad. Nosotros tenemos que estar aquí. Y yo no soy de derechas, ¿no? Ni de izquierda, yo soy de Cristo. Entonces volvamos a entender esto, porque a nosotros los cristianos que nos han usado el evangelio para adormecernos, tenemos esto de la fe como una especie de bálsamo refrescante al alma herida. Nos adormecen
Y no nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios es un detonante interno para llegar a ser reyes que controlan la tierra. Eso ya lo miraremos más adelante. Entonces la simiente es una sola. ¿Qué es la simiente? Los que descienden de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Toda esa descendencia, toda esa, vamos a decir, un río de bendición con todos los que nacen de ahí. Todos descendientes de Abraham. ¿Cuántos son descendientes de Abraham, de alguna de las tribus? Entonces hay una simiente, hay una descendencia. No hay varias descendencias. ¿Por qué Pablo lo está diciendo? Porque el hermanito Abraham se durmió a la egipcia y nació Ismael. Y luego cuando se le murió la mujer, consiguió otra llamada Cetura. Y el hermanito Abraham, que ya era un viejito que no podía embarazar, ahora está embarazando a todo el mundo. La bendición está tan buena que yo estoy 1A, chaval de 15 años. Pues esa bendición, toda esta gente, descendientes de Abraham, por el lado de Agar, que nació Ismael, que esos son los árabes, y por el lado de Isaac, todos los descendientes, que esos son los israelitas o israelíes o judíos. Y por el lado de Cetura, todos los que ustedes quieran que se parecen a los árabes. Todos esos jeques y todos esos árabes con turbantes y todo en la cabeza, esos son los amos y dueños del mundo, de la tierra. Mientras uno está luchando por un eurito, a ver, peleando por 20 céntimos para que le rebajen aquí, estos vienen a Marbella y se dan la gran vida. Miles y miles, cuando nosotros deberíamos ser los herederos. Somos los esclavos por ignorancia y por desconocimiento de la verdad de Dios. Pero los judíos, los que entienden esto, sí se lo tomaron en serio desde el comienzo. Esa gente son dueños de la tierra. Entonces la simiente, no las simientes, no, ni por Agar ni por Cetura, solo por Sarai y la descendencia de Isaac. En Isaac será llamada descendencia. Sigo. Cristo, la quinta palabra, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es lo que yo voy a enseñar hoy. Va a empezar la enseñanza hasta ahora, así que tome nota. Aquí, este texto nos rompe la cabeza totalmente, tanto a judíos y no judíos, esclavos y libres, griegos y no griegos, mujer o hombre. Cuando Pablo dice la simiente de Abraham es Cristo, eso es como si se hubiera dado con un muro en la cabeza. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo entendemos esto? Esto me va a llevar a mí, esto de que Cristo es la simiente de Abraham, me puede llevar a mí unos 2 meses de enseñanza. O sea, meterme, dejar todo el tema que traigo para poder establecer esta verdad muy profunda en el apóstol Pablo. Y a tu simiente, 5 minutos y ya termino. Sigo el próximo domingo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Vale, cuidado. Toda la semana, durante todos estos días, repita dentro de su mente, la simiente de Abraham es Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es, la simiente, en el lenguaje técnico dice el esperma de Abraham, que engendró a Isaac, que engendró a Jacob, que engendró a los 12, el esperma, la semilla, la simiente, la descendencia, es Cristo. Y esto tiene una dimensión interesante porque a nosotros
se nos engendró por medio del esperma de Dios. ¿Y el esperma de Dios quién es? Y entonces, a partir del entendimiento de la simiente de Abraham, nosotros los gentiles que no pintamos nada fisiológicamente hablando del esperma físico de Abraham, ¿cómo es que terminamos siendo injertados en Abraham? Porque Pablo dice somos linaje, nosotros los gentiles, linajes de Abraham, y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces eso tiene sentido. Solamente digo esto y termino, hermanos. Vale, cuidado. Una tarea interesante que les voy a dejar es identificar a Cristo en el Antiguo Testamento. Toda esta semana la simiente de Abraham es Cristo. Entre a YouTube, entre a internet, pregúntele al cura allá de su comunidad, al papa, al que sea. Oye, que la simiente de Abraham es Cristo. ¿Cómo es que Cristo está en el Antiguo Testamento? Es una sabiduría de Dios a otro nivel. Entonces, una tarea interesante es identificar a Cristo en el Antiguo Testamento. Solo le voy a dar algunas ideas pequeñitas para que las tenga en cuenta, hermanos. Cristo, la palabra Cristo, no es crucificado. Para muchos cristianos que no estudian seriamente la Escritura, la palabra Cristo es uno que está así clavado en una cruz. No es que me estoy burlando de Cristo, no. Pero Cristo no es el que está clavado en una cruz. La palabra Cristo no tiene nada que ver con un crucificado. La palabra Cristo en griego es la palabra crío. Y esa palabra Cristo en griego en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se escribe en hebreo de una manera y en griego de otra. ¿Cómo se escribe la palabra Cristo en griego? Christos. ¿Y cómo se escribe en el Antiguo Testamento la palabra, no Cristo, sino la palabra que corresponde a eso es Mesías? Entonces, en realidad el término, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el ungido. ¿Dónde está el ungido en el Antiguo Testamento? La palabra Cristo es el ungido, el Mesías. La simiente de Abraham es el ungido, es el Cristo, es el Mesías.